permanecerán para siempre. Desde hace mucho tiempo se trabaja, y lo he dicho, para poder establecer el nuevo orden mundial, el gobierno único global, el gobierno que será regido por un hombre y que estará a la cabeza este hombre junto a un pequeño número, a un pequeño grupo selecto a nivel mundial. Un gobierno único global, gobernado por una élite y a la cabeza un ser de maldad denominado el Anticristo. Y en este nuevo orden mundial también habrá una sola moneda. Y será una moneda digital, una moneda impregnada al cuerpo, a la piel, porque el dinero físico tal y cual lo conocemos dejará de existir. Y ese modelo económico es muy parecido al modelo que hoy ya maneja China, es decir, la tecnología ya está desarrollada para este modelo económico. Un modelo que ningún chino, si no está bajo este modelo, no puede comprar, ni hacer negocios, ni vender. La moneda china hoy no existe sonante como tal, sino que es una moneda digital. Una moneda para poder hacer negocios. Y el mundo ya transiciona en las monedas digitales. Por allá, por el siglo XVIII, una mujer llamada Elena de White enseñó que la marca de la bestia era el día domingo, porque vendría una ley dominical que exigiría al mundo a que tenía que adorar a Dios o al Anticristo el día domingo. Así que para ella, y ella enseñó a muchos que la marca de la bestia era el domingo, era una imposición dominical, algo completamente fuera de la realidad que hoy vivimos, algo completamente desfasado de lo que realmente dice la palabra, porque es una moneda digital, virtual, para poder comprar y vender, para poder hacer negocios. Y tú no compras con un día, tú compras con una moneda, y el mundo transiciona ya en esas monedas. Entonces, el nuevo orden mundial establece nuevas políticas internacionales. Y esas políticas internacionales establecen que todos los países deben ceder su soberanía a ese gobierno mundial. Por ejemplo, hace poco vimos que la Organización Mundial de la Salud sacó un tratado en el que todos los países tenían que ceder la soberanía, o más bien, en caso de que se presentara una nueva pandemia, los gobiernos no puedan actuar de manera independiente, sino que todos actúen bajo la directriz de la OMS, porque los países firmaron y cedieron la soberanía a la OMS, Organización Mundial de la Salud. El nuevo orden mundial también llevará a los países a firmar un tratado, o llevará a los países a que cedan su soberanía a este gobierno único global. Gobierno único global. Y para poder establecer este gobierno único es necesario que los países cedan su soberanía. Pero, ¿cómo lograr que los países cedan su soberanía cuando son actualmente potencias mundiales? Es por eso que hay un hombre muy nombrado en estos últimos días, usted lo conoce, George Soros. Él hace mucho tiempo viene trabajando junto a una fundación que es la Open Society Foundation, para que el mundo no tenga fronteras, para que los países sean uno solo, para que los países, las leyes sean una para un mismo mundo, que no haya fronteras. Y en los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, España se ha multiculturizado, recibiendo cantidad de culturas islámicas, y eso ha sido un problema grave para Francia, ha sido un problema grave para España, porque son culturas totalmente distintas,
y se han presentado cientos de violaciones. Hoy vemos cómo sufre Estados Unidos con la cantidad de migrantes. Ayer lo hablé, el presidente de Nueva York dijo: estamos mal, tenemos un déficit de 12.000 millones de dólares. Pero todo esto es un lineamiento. Todo esto que está pasando a nivel mundial obedece a la implementación del nuevo gobierno mundial. Para que los países puedan ceder la soberanía, deben ser países que están en un colapso económico. Colapso económico que, según expertos en economía, entraría a finales de este año o en el 2024. Así que, para que todos pasemos de hacer de una sola nacionalidad la nacionalidad mundial, es decir, ya usted no será un argentino, no seremos colombianos, venezolanos, sino que seremos todos una sola nación, regidos por un solo gobierno, una sola moneda y unas mismas políticas públicas. Mismas políticas, por ejemplo, usted ve que hoy la ONU lanza una directriz y es la Agenda 2030, el gran reinicio del Foro Económico. Eso lo hablaremos la próxima semana. El gran reinicio, el Foro Económico, son unas políticas muy encaminadas a todo lo que tiene que ver con el clima. Hoy hablaremos de dos proyectos que para muchos son teoría de conspiración, para otros son proyectos que no existen, pero lo cierto es que se habla mucho de que se manejan dos proyectos a nivel mundial. Dos proyectos, bueno, de muchos, pero hay dos que resaltan y que les quiero hablar un poco de esto, porque quizá han escuchado hablar de qué se tratan estos proyectos, han escuchado hablar qué son estos proyectos, pero vamos a hablarlo un poco hoy más basado en la información real y verídica que tenemos. Así que para lograr establecer este nuevo gobierno mundial se han hecho varias políticas encaminadas hacia la parte militar, políticas en la parte de la salud, políticas en la parte de la economía, políticas en la parte del deporte, políticas en todas las esferas, en la educación, órdenes en todas las esferas para poder llevar a cabo este nuevo gobierno mundial. Así que hay dos proyectos y uno con el cual voy a arrancar es el proyecto HAARP. Programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, por sus siglas en inglés. Y este fue un programa de investigación científica financiado por el gobierno de los Estados Unidos y que operó en la instalación HAARP ubicada en Gacona, Alaska. El proyecto comenzó en la década de 1990 y fue administrado por la Agencia de Proyectos de Investigación de Defensa, DARPA, la Marina de los Estados Unidos y también la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, entre otros. Así que es un proyecto real y 100% verídico. El proyecto HAARP fue un programa de investigación científica que su elaboración fue para investigar la ionosfera y sus efectos en las comunicaciones de radio y también la comunicación en cuanto a la navegación. Y este proyecto HAARP no tenía la capacidad de realizar las controvertidas actividades que a veces se atribuyen a este proyecto. Datos científicos y datos reales de organizaciones dicen que lo que se habla de este proyecto son solo teorías de conspiración. Pero detrás de cada conspiración hay siempre una verdad. Hay un grado de verdad. Así que lo que se habla de este proyecto HAARP son temas bastante fuertes y yo sé que ustedes tienen conocimiento de esto. El proyecto HAARP ha sido objeto, según lo dicen los medios oficiales, de teorías de conspiración a lo largo de muchos años. Y algunas de las afirmaciones más comunes y controvertidas
incluye que este proyecto número 1 puede manipular el clima. Y entonces lo que se atribuye a este proyecto HARP es que los terremotos que están sucediendo en diferentes partes del mundo, por ejemplo el que pasó en Turquía, que arrasó más de 10.000 edificios, hubo muchos muertos, el terremoto de Chile, los terremotos que se han registrado a nivel mundial en los últimos días, según se habla, son generados por este proyecto, el proyecto HARP. Lo cierto es que la palabra de Dios dice, en Mateo 24, Jesús lo dijo, que en los últimos días, dice, habría terremotos en diferentes lugares del mundo. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Si usted busca la página de terremotos, usted se va a dar cuenta que constantemente se están registrando sismos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, se registró un sismo o un terremoto de 5.2 en China en las últimas horas. Un terremoto de 5.2 grados en Pekín, en la ciudad de Brosan, Yunnan del Sur, y que dejó heridas a muchas personas y más de 11.000 personas tuvieron que ser evacuadas. También hace pocos días hubo un terremoto, hace varios días hubo un terremoto en la ciudad de China. Colombia, hace 6 horas también se registró un terremoto. Es por lo que estoy viendo aquí en las gráficas que puedo tener aquí a la mano. Por ejemplo, mira, en Nueva Zelanda se registró un sismo hace pocos minutos, a las 4 de la mañana, de 6.6 grados en la escala de Richter. En Japón se presentó uno de 5.5 grados a escala de 37 kilómetros en la prefectura de Iwate, en Japón. En el Océano Pacífico se registró uno de 5.2, en el Ártico de 5.1, en Chile de 6.2 se registró a 40 kilómetros en Coquimbo, en Tanzania de 5.2 a 6 kilómetros de Makuru, en Nueva Guinea se presentó uno de 5.8, en Porgena, Papúa, en Fiji se registró uno de 5.7, en Guam, Mangliao se registró uno de 5.5. Terremotos en diferentes partes del mundo, y son datos reales que usted los puede comprobar. Entonces, la teoría dice que todos estos sismos que se están registrando son provocados supuestamente por este proyecto. También otra de las cosas que este proyecto HARP puede hacer es que es un arma geofísica que pudiera utilizarse como un arma para causar erupciones volcánicas y causar otro tipo de desastres naturales. Por ejemplo, inundaciones. Por ejemplo, generar estas tormentas tropicales. Por ejemplo, la Jova, algo parecido. No sé si ustedes vieron de pronto la película Geotormenta, donde se habla del niño holandés que tenía controlado el clima a nivel mundial. Algo así es lo que se dice, es el proyecto HARP, que puede controlar el clima. Otro de los planes de este proyecto, y que las teorías de conspiración dicen, es que puede generar una manipulación mental y un control de la población. Y algunas teorías sugieren que HARP puede ser utilizado para influir en la mente humana y controlar la población a través de la modificación de ondas cerebrales o la transmisión de mensajes subliminales. Y estas afirmaciones, y hace pocos días, no sé si usted de pronto lo ha visto, un hombre llamado Yuval Harari, un judío que es la mano derecha del Foro Económico Mundial, y él dijo en una entrevista que el ser humano ya es hackeable y que incluso lo que el ser humano piensa, antes de que lo piense, ya ellos lo saben por la tecnología que tienen. Y esto es severamente perverso, diabólico.
porque ellos dicen que ya pueden trabajar en la mente humana. No es mentira. El mismo hombre, Yuval Harari, lo dijo, que es un judío, mano derecha del Foro Económico Mundial, mano derecha de Klaus Schwab. Entonces, cuando vemos todos estos avances que son perversos, diabólicos, tenemos que despertar y tenemos que saber y entender. Hay un dicho por ahí que dice: cuando el río suena es porque lleva piedras, y cuando se habla mucho y mucho y mucho de algo es porque se está comentando algo que realmente está pasando. Y tú y yo tenemos en este tiempo que despertar y entender y saber la palabra de Dios y no caer en la manipulación de los medios, número uno, no caer en la manipulación de la religión, número dos, que la religión hace parte de este juego, y que en la próxima semana les hablaré cómo la religión también entra en este orden mundial, cómo entra a jugar un papel importante en el establecimiento del nuevo orden mundial. Por eso les he dicho siempre: no sigan ninguna religión, busquen a Dios de corazón, acérquense a Dios, conéctense con Dios, porque la religión pone un velo en lo que queremos conocer de Dios. Es como una cortina que te impide ver realmente a Dios. Y en ese tiempo la religión cumple un papel muy importante de manipulación mental y control también de la población, porque son directrices y son órdenes que están recibiendo desde la élite. Otro de este proyecto HAR es que pudiera también interferir en el sistema de comunicación. Oficialmente dicen, eso no lo crean, son teorías de conspiración, es lo que dicen oficialmente. Pero lo cierto es que se habla mucho de este proyecto HAR a nivel mundial, que está afectando el clima, y que por eso el clima está en estos últimos años un clima fuera de control, que por eso se habla de el denominado cambio climático. Otro proyecto del cual se habla mucho en ese tiempo es el Blue Beam, o proyecto Rayo Azul. Y se habla que este proyecto Blue Beam es un plan secreto y malévolo para engañar a la humanidad a través de simulaciones masivas de eventos sobrenaturales, con el objetivo de establecer el nuevo orden mundial o el gobierno global. Y también dicen: no, esto es una teoría de conspiración, no lo crean. Pero hay muchos que dicen: este es un proyecto real que ya está operando. Y hay varios puntos, y este proyecto es más peligroso, porque este proyecto lo manejan desde la religión, desde la fe, pero también lo manejan desde los gobiernos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto Blue Beam? Número uno, falsas apariciones religiosas. Y según la teoría, se utiliza tecnología avanzada de hologramas para crear imágenes holográficas en el cielo que simularán la aparición de figuras religiosas, por ejemplo, Jesús, Mahoma, Buda, María, y esto con el fin de manipular y controlar las creencias religiosas. Y esto es bastante delicado. Yo un día les comenté a ustedes, y la palabra habla, de hecho el mismo Jesús, cuando los discípulos le preguntan: Maestro, dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, del fin del mundo. Jesús lo primero que dice es: les quiero decir algo, no se dejen engañar. Y a veces leemos esto rápido, ¿no? Pero cuando nos detenemos a mirar esa frase profunda de no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, no se dejen engañar, y Jesús lo repite en varias ocasiones. Eso habla que esta sería una época de engaños, una época de manipulación, una época donde el ser humano sería fácilmente manipulable ante las evidencias
Y hay tecnología que no conocemos, tecnología que solamente maneja un grupo en este mundo y que tú y yo no conocemos. Y entonces se han proliferado las apariciones en el cielo, los avistamientos, se han proliferado en el cielo señales. Y una de las profecías bíblicas del tiempo final, que está en Lucas 21, que lo compartí con ustedes hace varios días, dice: y habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas. Y habrá señales en el cielo. Y estas señales, Jesús las dijo que habría señales, y no necesariamente tienen que ser señales naturales, sino que pueden ser señales artificiales, pero que sería una señal, dijo Jesús, para que entendiéramos el tiempo que estamos viviendo, tiempo final. Entonces, con este proyecto Blue Beam, lo que se busca es simular muchas cosas, y yo creo personalmente que lo que van a buscar simular es la venida de Jesús. Cuando el Señor venga, entonces van a simular un falso arrebatamiento de la iglesia, van a simular una falsa venida de Cristo. Y tú y yo tenemos que estar preparados, y tú y yo tenemos que entender esto que estamos viviendo, porque a lo mejor en el cielo muchos verán la venida del Señor, y no es la venida real, sino una simulación. Por eso es importante saber y entender acerca del tiempo final. Por eso es el desespero que la iglesia despierte de la somnolencia espiritual en la cual se encuentra, porque ante tanto engaño, solamente con el Espíritu Santo de Dios podremos tener discernimiento y entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero con tanta somnolencia que hay en la iglesia, con tanto distracción, la iglesia está en una borrachera espiritual. Cuando hablo de borrachera espiritual, no es alcohólica, hablo de una borrachera, una somnolencia. El Señor lo dijo en Lucas: mira, que tu corazón no se cargue con las disipaciones de este mundo ni de las preocupaciones. Y la iglesia está somnolienta en preocupaciones, somnolienta la iglesia en doctrinas falsas, somnolienta en profecías falsas, somnolienta la iglesia durmiendo espiritualmente, mientras el enemigo trabaja a pasos acelerados. Y esos temas no se pueden hablar mucho en estas plataformas, porque son objeto a veces de que no pueden estar, y no se pueden mencionar ciertos nombres y no se pueden mencionar ciertas cosas en ese tipo de plataformas. Pero en las iglesias sí se puede hablar abiertamente, y lastimosamente no se está hablando, y lastimosamente no se está predicando, y muchos ministros y muchos pastores, lastimosamente, su corazón no está en despertar a la iglesia, y su intención no es despertar a la iglesia. Por eso, tú que estás acá, yo siempre la invitación que les he hecho es: despierta y sigue adelante buscando a Dios, porque la religión no tiene la intención de despertarte. La religión hace parte de un juego para mantenerte somnoliento. Y cuando hablo de religión me refiero a todas las religiones, a todas: católicas, evangélicas, la mayoría, testigos de Jehová, mormones. Todas las religiones mantienen a la gente somnolienta, y hay muchos que, como están somnolientos, hay piedras que están hablando para traer un despertar, y se han levantado piedras a hablar en ese tiempo para traer un despertar. Y gracias a Dios hay una manada pequeña que está despertando, pero en el nombre de Jesús esa manada será una manada grande pronto, porque yo creo que vendrá un despertar de Dios para el pueblo, para la iglesia. Entonces, figuras religiosas. Otro punto de este proyecto es que se dice que va a ser alienígenas falsos. Se sostiene que se crearán proyecciones holográficas de naves espaciales y seres extraterrestres para hacer creer a la gente que están teniendo un contacto con civilizaciones extraterrestres, y que eso también sería
para manipular a la población. Por ejemplo, se habla que en el 2024, 2029 va a haber una invasión alienígena. Una invasión de seres oscuros, de seres de maldad alienígenas. Y obviamente todo esto, según esta teoría, es para manipular. Otro punto importante es la simulación de desastres naturales. Y aquí lo hemos visto mucho, de cómo cada día hay desastres. En general, el proyecto Blue Beam se considera, como todo, ¿no?, una teoría de conspiración, según ellos, que no tiene base en la realidad y se trata con escepticismo. Pero lo cierto es que lo que la teoría de conspiración dice está pasando y se está cumpliendo. Por eso, tantos avistamientos de ovnis, tanto se habla en esos últimos días, y algo histórico como nunca antes se está anunciando, y de hecho ya nos anunciaron que los extraterrestres existen, ya nos anunciaron que la NASA ya tiene un departamento especial para investigar a los ovnis, el Pentágono ya creó un departamento especial de objetos voladores no identificados, y ya incluso el Pentágono dio una lista de los tipos de objetos no identificados y les dio nombre a cada objeto. Entonces, lo que se habla es que esto pudiera ser para manipular a la población mundial. Lastimosamente, lo digo lastimosamente porque la iglesia está, como lo dije ayer, en una realidad paralela. El mundo ha entrado en una fase de dolores de parto. El mundo ha entrado en una fase de que algo grande viene. La palabra dice que habla en el libro de Apocalipsis que así como fueron los días de Noé. Y cuando lees cómo fueron los días de Noé, dice, la gente se estaba casando y dando en casamiento. La gente estaba celebrando, viviendo su vida normal, hasta que vino el diluvio y los llevó. Como fueron los días de Lot, había una terrible perversidad en los días de Lot. La gente seguía comerciando, seguía su vida. Así será el tiempo final. Mira, la gente sigue su rumbo como si nada. El deporte, se llenan los estadios, se comercia igual, hay viajes turísticos. La gente sigue su vida como si nada. Y no está mal, está bien. Pero sigue su vida y su curso porque la mayoría está somnolienta, atrapada en un sistema, atrapada en un sistema gubernamental. Y entonces, poco a poco, el mundo va caminando hacia ese nuevo orden mundial. Y cuando el ser humano quiera despertar, va a ser demasiado tarde. Y hay países que ya están sufriendo los estragos o los primeros coletazos, así como un huracán que llega. Hay países que ya están sintiendo los efectos del nuevo gobierno mundial. Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña que debemos estar preparados, que debemos estar alertas. Jesús dijo dos frases que se las he repetido en estos días: velad y llorad. Y velad significa estar despierto mientras otros duermen. Según la Real Academia de la Lengua Española, velar significa estar despierto mientras otros duermen. Así que tú y yo tenemos que estar despiertos mientras el mundo duerme. Pero tratar de despertar a otros, así nos llamen locos, conspiranoicos, amarillistas. Y curiosamente, todas esas críticas vienen de la iglesia. Qué terrible, ¿no? Porque la gente que no es cristiana ve el mensaje y a veces no opinan, a veces dicen, tiene razón, pero la iglesia ataca. Y es terrible. Y eso habla mucho de la somnolencia. Mira, cuando abro los comentarios, a veces hay comentarios feos y son de personas cristianas, de personas que se dicen tener a Dios. Y uno dice, es tan grande el grado de somnolencia que hay, que la iglesia se ha vuelto una iglesia
con un corazón apegado a lo terrenal, a lo material y no a lo espiritual. Y eso es terrible, es terrible. Y oramos a Dios para que Dios traiga un despertar. Oro a Dios para que Dios despierte a la iglesia. Cuando hablo de despertar a la iglesia, hablo en dos líneas. Uno, en un avivamiento, en que la iglesia vuelva al origen, en que la iglesia vuelva a como era la iglesia primitiva, a una iglesia de oración, una iglesia de fuego, pero una iglesia llena del poder de Dios, no una iglesia emotiva, una iglesia que se emociona en locuras, una iglesia que se emociona por la música, que se emociona, no, una iglesia llena del poder de Dios. Y la otra línea es a que más personas puedan hablar estos temas, a que más personas no tengan miedo a predicar esto, que no se va a cortar la visión de la iglesia, sino que lo prediquen como tienen que predicarlo y enseñarlo, que lo enseñen en los templos, que lo prediquen en los templos, que se quiten esa mentira de que si enseñan esto se va a cortar la visión de la iglesia. Porque ¿qué es más importante? ¿Que se corte la visión de la iglesia o que un pueblo entero se pierda por no conocer la verdad? Pablo y Pedro hablaron de que ya era hora de que la gente empezara a consumir la comida sólida, porque como niños todavía se les estaba dando leche, y la leche que se le da hoy a la gente son motivaciones, pero yo creo que es hora de comer la comida sólida. Y como un hermano me dijo, la comida sólida son las profecías, es el tiempo final, es lo que nos advierte a nosotros que el Señor está a las puertas. Y si tú eres pastor, estás conectado a este canal, sal del sistema religioso, sal del sistema corrupto y enséñale a tu pueblo que el Señor está a las puertas. Despierta la iglesia. Pablo enseñó, hablando de la venida del Señor, dijo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, Pablo dijo: aliéntate con tu hermano, aliéntense entre ustedes, recordando que la venida del Señor está a las puertas. Y lastimosamente, este mensaje de la venida del Señor se sacó de los templos hace aproximadamente 20 años, cuando fue reemplazado por la doctrina de la prosperidad, cuando fue reemplazado por la doctrina de las profecías, de los yo declaro y yo decreto, cosas absurdas que no están en la palabra. Esta doctrina de recordarnos que la venida del Señor está a las puertas se sacó cuando se metieron otras doctrinas, cuando se metió la motivación más que la predicación, cuando se empezó a reemplazar la palabra evangelista por conferencista, por speakers, por la cantidad de cosas, por motivadores. Y yo creo que tenemos que volver a ser como antes, volver a poner la mirada en Dios, volver a poner la mirada en el Señor. Gracias a Dios por los hermanos y pastores que están predicando este tema y lo están hablando a la iglesia, porque están trayendo un despertar y están siendo responsables con la preparación de la iglesia. Yo recuerdo el año 2020, cuando surgieron una cantidad de profetas a decir: este año es el año de gloria, es el año donde viene el crecimiento. Y todos empezaron, incluso denominaciones, empezaron a decir que era el año, la década que vendrían cosas grandes. Y el 2020 se metió la pandemia y cerraron todos los templos. Y entonces, a bajar de las redes todo lo que habían comentado, todo lo que habían dicho, que era el año y la década de gloria. Y en 2020 para acá, desastres, crisis, economía mal. ¿Cuál ha sido la década de gloria? ¿Cuál ha sido la década de prosperidad que profetizaron en el 2020? Simplemente porque no están alineados a la voz de Dios. Y he sentido en mi espíritu que la oración guiada por el Espíritu en este tiempo es una oración que está encaminada
hacia la parte espiritual. Esa oración de Señor, dame prosperidad, dame riquezas, son oraciones que a lo mejor en este tiempo no deberíamos hacer, no deberíamos elevar a Dios, porque son oraciones que no están acorde al tiempo ni a la guianza del Espíritu. Oremos guiado por el Espíritu, una oración que nos haga elevar espiritualmente, y pidámosle a Dios, número 1, sabiduría, número 2, discernimiento, y número 3, que cada día la unción y el poder del Espíritu sea doble, mayor en nosotros. Pídele crecimiento espiritual a Dios, porque el crecimiento espiritual debe ser lo primero. Y cuando tú le pides a Dios crecimiento espiritual, Dios se va a encargar de lo demás. Cuando tú te preocupas del Espíritu, Dios se preocupa de suplir lo material. La palabra lo dice. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo he hablado en estos días porque ha sido como el mensaje recurrente de parte de Dios, que a veces nosotros nos enfocamos en pedir añadiduras. Señor, provéeme el carro, el empleo. Padre, mira, no tengo alimento. Añadiduras. Entonces, pedimos añadiduras, pero no pedimos lo que realmente tenemos que pedir. Y cuando pedimos lo que realmente tenemos que pedir, Dios mueve su mano de favor a nosotros. Dios mueve su mano de favor a nosotros. Hay tiempo para orar por todo, pero en este tiempo la guianza es a orar, a tener un crecimiento espiritual, a orar para crecer espiritualmente, a pedirle a Dios que nos dé discernimiento de espíritu, que nos llene de su presencia y de su gloria, y Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme ¿a qué? Dice la palabra, a sus riquezas en gloria. Entonces, este mensaje de hoy es para alentarte a seguir adelante, a que no importa lo que venga, a que no importa lo que pase, que tú y yo tenemos que perseverar hasta el final, hasta que llegue el día de nuestra redención. No te desanimes, no te angusties, no pierdas la fe en Dios. Cuando veas noticias, cuando veas que están pasando cosas terribles, no pierdas la fe. Tienes que saber y entender lo que dijo Jesús. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que todo lo que ves es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Padre, gracias por tu amor y por tu presencia.